El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro artículo de investigación, del cual se trata acerca de bacterias magnetotácticas, sus usos en la biotecnología y en la nanotecnología. Aquí podemos observar los integrantes del grupo y el día de hoy les voy a hablar acerca de 7 puntos cruciales del artículo. Vamos a hablar de los objetivos de este, la introducción, un poco de la metodología, qué son las bacterias magnetotácticas, por qué son importantes, sus aplicaciones, discusión y las conclusiones finalmente. Primero que todos, los objetivos del artículo fue organizar y resumir los principales conocimientos que se tienen actualmente sobre esas bacterias y sobre su capacidad de biomineralización. ¿Qué biomineraliza? Ya vamos a verlo en un momento. También es conocer las aplicaciones biotecnológicas, nanotecnológicas de esas bacterias y pues su biomaterial. Algunas palabras claves que podemos tener en cuenta son las siguientes para que le echen una hojita así de rapidez. Y vamos a comenzar. Las bacterias magnetotácticas, ¿qué son? ¿Qué se clasifica y por qué se llama así? Esas son bacterias. Estas bacterias, ¿por qué se caracterizan? En general son gram negativas y se desarrollan en un ambiente acuático, por lo general salino, puede ser en algunos casos dulces o hipersalino. Pueden tener esa variedad, pero el punto central es que se desarrollan en sistemas acuáticos. Esta se caracteriza porque en su proceso biológico ellas biomineralizan lo que nosotros vamos a conocer como magnetosomas. Estos tienen una propiedad que literalmente es como si fueran imanes que ayudan en parte de la motilidad de estas bacterias y su movimiento y desplazamiento con ayuda de los flagelos. Estas se caracterizan por ser flagelares. Algo más que destacar de acá, podemos ver que, como ya anteriormente les comenté, su presencia depende de factores como la salinidad, la temperatura, si algunos compuestos que están presentes en el ambiente en el que estén, y estos son algunos filos a los cuales esas bacterias pertenecen. Su característica principal es la biomineralización. Aquí podemos ver la estructura general, que es la estructura de la bacteria. Estos serán una cadena de magnetosomas, que son los que ellos biomineralizan, y lo que les da la capacidad de, al momento de ellos desplazarse, ubicarse o, digamos, direccionarse hacia las líneas geomagnéticas de la Tierra. O sea, esto, digamos, para que lo tengan en cuenta, es como una brújula que ellos tienen en su interior, y a medida que están expuestos a ciertos campos magnéticos, ellos en esa dirección van a desplazarse o van a tener como una predominancia hacia ese lugar. Por eso, cuando se descubrieron, se dieron cuenta que este grupo de bacterias tenía una particularidad, que iban hacia el norte de la Tierra. Siempre se dirigían, o la dirección que estaban era hacia el norte. Entonces, estas son como las características generales de las bacterias magnetotácticas. La metodología que se empleó como tal, tenemos que tener en cuenta ciertos pasos. Este es un artículo que es de recopilación, de revisión. Es más que todo conocer que una experimentación como tal. El diseño fue recopilación de información de diversas bases de datos, como lo fueron Google Académico, NCBI y Web of Science. Después se tomaron 3 búsquedas seguidas, que fueron primero una de todos los artículos que se pudieran tener a la mano, la segunda fue un poco más específica, con filtro, por ejemplo, los años de publicación, y la tercera fue una búsqueda focalizada en términos claves que habían recopilado de lo que anteriormente habían leído. Los criterios de exclusión e inclusión fueron los artículos que más se citaron, los que más habían hecho referencia, y aquellos que fueron menos recientes se eliminaron de la selección de artículos que se tomaron para la formación de la revisión. Y finalmente pues se revisaron todos los artículos, que sean resúmenes, sea periódicos, sea todo lo que se necesitara para poder estructurar lo que fue el artículo. Ahora vamos a hablar acerca de la composición y la estructura del magnetosoma. Los magnetosomas son nanocristales, que son los que biomineralizan esas bacterias. Estos se caracterizan por ser cristales que pueden ser de óxido de hierro, que serían de magnetita, o sulfuro de hierro, que serían de greguita. Diversas bacterias, dependiendo de su capacidad y el lugar donde se encuentren, pueden producir esos dos tipos, y hay algunos muy específicos que producen los dos tipos de nanocristales. Estos nanocristales son los que le dan, como anteriormente les dije, esta capacidad de irse o guiarse para lo que son por los campos magnéticos. Entonces esto es lo que lo caracteriza como magnética y hace la función de lo que es un imán, para que se den la idea mental. Algo que tenemos que tener en cuenta son los rangos de los cristales, del tamaño de estos cristales.
El rango óptimo es de 35 a 120 nanómetros, debido a que, digamos, en esta proporción se ha visto que son más estables. Magnéticamente están distribuidos de una manera mucho más uniforme y al momento de observarse su comportamiento en campos magnéticos, digamos que es mucho más uniforme y va hacia una sola dirección. También tenemos que cuando son mayores a 120 y cuando son menores a 35. Cada uno tiene sus características diferentes, pero generalmente se maneja el rango de 35 a 120. Tanto el rango como la forma de los cristales, como todo lo que tenga que ver con esta parte del cristal, se ve arraigado a lo que son procesos genéticos, bioquímicos, propios de lo que es la bacteria. Y ahora hablemos de la biogénesis del magnetosoma. Cómo inicia, cómo se crea, dónde se forma y por qué. Primero tenemos que ubicarnos en la membrana citoplasmática de lo que es la bacteria. Ella lo que produce es una invaginación de su misma membrana citoplasmática y produce antes que se separe la imaginación, pues después que se separe la imaginación, esta membrana que se forma es la membrana del magnetosoma como tal. El magnetosoma, ¿de qué se compone? Lo que es la nanopartícula, que puede ser de granito o magnetita, como ya les dije anteriormente, y es rodeada por lo que es la imaginación que se forma de la membrana. Después que se formó la membrana como tal, hay un grupo de proteínas específicas en todo este proceso que son las que ayudan tanto a la imaginación como a la formación de lo que es la nanopartícula. Entonces llega el hierro, partículas de hierro entran a lo que es la vesícula, que está acá, y en la vesícula esta se empieza a cristalizar. Después que se forma el cristal, se empieza a dar un proceso que es la nucleación y se empieza a madurar. Y ahí empieza todo el proceso directo de la formación de como tal el cristal. Se forma, aquí ya se está nucleando y se está madurando, aquí se separa y forman las cadenas que anteriormente habíamos visto, que son las que cuando se unen varios magnetosomas de una misma bacteria forman lo que es la brújula. Como tal, esas son en partes lo que sería la creación. Ahora, la biomineralización de lo que son los nanocristales magnéticos. Entonces podemos dividir tres pasos esenciales. Anteriormente les dije acerca de la membrana y cómo se formaba y cómo terminaba. Ahora solo vamos a hablar de las nanocristales. Hablamos del transporte de hierro, como anteriormente les había comentado. El hierro entra a lo que es la vesícula por medio de diferentes proteínas y ayudado a veces por lo que eran unas proteínas propias de la vesícula, que están directamente en la membrana de esta. Después inicia la cristalización y la maduración, que es cuando se empieza la formación controlada de los nanocristales. Recuerden que puede ser tanto brígida como magnetita. Este proceso es regulado por proteínas específicas y que regulan la forma y el tamaño. Todo el proceso de lo que es la formación del cristal es regulado directamente por unas proteínas. Estas proteínas son codificadas directamente por una fracción del genoma que es conservado directamente de esas bacterias. El islote donde se encuentran, si no se llama islote de magnetosomas. Y la formación del cristal, que es la parte de la maduración. Y para tener en cuenta, en la formación de las cadenas de magnetosomas se deben dar o se deben cumplir ciertas reglas, ciertas funciones. Y pues las tenemos aquí enumeradas. En el caso de las bacterias magnetácticas, estas usan sus magnetosomas como la brújula interna. Se direccionan de acuerdo a donde esté el campo magnético que esté influyendo como tal en ellas. Los nanocristales de magnetita no pueden estar dispersos en el citoplasma. Algo que caracteriza a ya la unión de varios magnetosomas es que estos, dependiendo si en un solo flagelo o dos flagelos, se van a ubicar de manera diferente. Si tiene un solo flagelo, esta cadena se va, digamos, a posicionar ahí. Y si no, si tiene dos, pero en general se pone longitudinalmente. Pues las proteínas que regulan todo el proceso de ensamblaje, se orientan y mueven a los campos magnéticos y la estructura facilita el desplazamiento de estas bacterias por el ambiente. Ahora, todo esto de qué nos sirve, por qué funciona, qué podemos hacer con eso. Y aquí llegamos a la parte de las aplicaciones biotecnológicas y nanotecnológicas. Vamos a decir tres principales. La primera es la parte de la bioremediación. Estas nanopartículas, los magnetosomas, pueden ser utilizados para la parte de la remoción, de la bioremediación y acumulación de lo que son los metales pesados, radionuclidos y contaminación por agentes orgánicos. Administración de fármacos. Al momento de nosotros utilizar esos magnetosomas, podemos en su capa de membranal, dentro de la membrana,
administrar un fármaco a un lugar específico que nosotros queramos que llegue, ¿cierto? Y aplicándolo directamente al organismo y aplicando en un campo magnético, en el lugar donde queremos que llegue específicamente, podemos guiar que ese magnetosoma llegue directamente a lo que es el órgano específico al que queremos que llegue el fármaco. Así tal cual pasa con la administración de genes. Es prácticamente similar. La única diferencia, pues, que aquí es la administración de plásmidos. Hay un uso muy importante de esto que se dio en el artículo, que nos comentaba que que integraban ciertos plásmidos que modulaban la expresión o la formación de ciertas proteínas antitumorales. Otras, la seguridad alimentaria, que se acoplan para poder reconocer ciertos patógenos, ayudan a mejorar las imágenes de resonancia magnética, y la hipertermia magnética, que es una terapia contra las partículas del cáncer donde se degradan estas células. Finalmente tenemos que pues, los diversos estudios han demostrado que los magnetosomas y los cristales antimagnetita poseen características únicas que son los que le permiten todas estas capacidades, que son su pureza química, baja toxicidad y que pueden modificarse y ayudar a partes como la ingeniería, la medicina y diversos sectores de la salud. Y finalmente, las bacterias magnetotácticas producen magnetosomas, tienen propiedades muy específicas que influyen en su utilización, su uso, qué tan efectivas sean, tienen diferentes aplicaciones, como anteriormente les había dicho, en diferentes campos, y pueden generar una base científica tanto ahora como a futuro para su posible uso en diferentes terapias, como por ejemplo contra el cáncer, como anteriormente habíamos dicho, y una perspectiva a futuro. Muchas gracias. Pues si tienen alguna duda. En la aplicación de fármacos, ¿cómo son atraídas magnéticamente las bacterias dentro del cuerpo, en el interior del cuerpo? Claro. Pues nosotros... Pues es que digamos, la bacteria se adhiere, ya sea por proteínas o por alguna reacción química, al fármaco, y pues externamente, digamos, usted no se pone un imán en la zona en la que necesita que llegue el fármaco para que no se distribuya por todo el cuerpo, sino que en la zona en la que se necesita. Normalmente la zona en el cuerpo es la cercana al tumor, donde se quiere que la bacteria lleve el fármaco para que actúe. A veces son implantes magnéticos o en este caso los imanes, que serían ese campo magnético externo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que al momento de tener una bicapa externa, tú puedes modificarla, puedes acoplarla, puedes funcionalizarla. Entonces hay varios estudios que citaba la autora que nos hablaba acerca de cómo funcionalizaban esa membrana para tener, por ejemplo, receptores a cierto tipo de células específicas, y que cuando se desplazara por todo lo que es pues, el organismo que llega al tejido, se una específicamente a ese lugar donde quieren que llegue. Entonces eso también influye bastante. Una última pregunta. Digamos, y entonces pues, o sea, ¿en qué lugares o bajo qué condiciones son más estables las bacterias magnetotácticas? Bueno, ellas por lo general se encuentran en una interfaz, es una zona óxica-anóxica que se encuentra en los sedimentos acuáticos. Dependen mucho, o su funcionamiento depende mucho de la composición química del lugar. Como Luis mencionaba, era la salinidad, la temperatura y los compuestos de azufre. Además de esto, hay que tener en cuenta que también estas bacterias, el tamaño de los cristales influye mucho en esto. Ahí decía que de 35 a 120 ellas eran más óptimas y más estables. Sí, porque es que básicamente ese rango se genera un rango óptimo de magnetita, que es de un momento dipodal máximo. Entonces al generar un momento dipodal, ¿qué decir dipodal apagado? Pues se generan los poros. Entonces la bacteria tiene como más facilidad en detectar los campos magnéticos a su alrededor. En comparación con los otros dos, que pues es menor a mayor, pues ahí genera más como interferencias. ¿Tienes una pregunta, cierta? Sí, en cuanto al tratamiento oncológico, lo que ellos querían era suprimir el tratamiento por quimioterapia o digamos apoyarlo con las bacterias magnetotácticas. Lo que la autora nos estaba comentando es que era como una alternativa a lo que sería un proceso con la quimioterapia, porque digamos que la quimioterapia tenía ciertos efectos secundarios que eran muy abrasivos. Entonces que mediante la uso de hipertermia
bueno, frente al uso de las nanopartículas en este tipo de terapias específicas podrían dar algo menos abrasivo y un poco más controlado de lo que sería la quimioterapia. Será como un apoyo regulador. Yo Más también, focalizado. pues yo también tenía una pregunta respecto a lo que dijo el compañero, o sea, también con la parte oncológica. O sea, en tema de costos, ¿sería más accesible o no? Unas por otras. Con este proceso de investigación. Proceso, técnicamente, o sea, necesita, bueno. o sea, necesita más investigación. Pues técnicamente no es que porque pues la quimioterapia ya es algo ya estudiado, ya es algo complejo, entonces Pero son al ser sesiones. algo más abrasivo, menos Sí, abrasivo, es menos mejor. invasivo. Sí. Entonces, ahí como para aclarar, o sea, en las aplicaciones médicas no utilizan la bacteria, ¿no? O sea, No, Magnetosoma. solo como para dejar claro que Claro. lo que hace ese aislamiento no ¿Es posible cultivar esa bacteria ya nosotros mismos o no hay un medio de cultivo todavía para poder hacerlo? Depende. Es que hay, digamos, las que decíamos que se encontraban por fuera de la interfaz son más difíciles de cultivar, pero igual, por lo menos en el artículo hablaba de ciertas que sí era posible cultivar y extraerle el magnetosoma, que de paso tenía un magnetosoma estable porque se encontraba entre las condiciones que ya vimos, como los entre 35 y 120 nanómetros. O sea, lo que se pone dentro, acá de lo que se pone dentro del cuerpo, lo que inocula, es El la magneto, bacteria, el magnetosoma y organismo no el como tal. ¿Alguna otra duda? ¿Ya? Muchas gracias, muchachos. Ok, gracias. Hace sueño. Es que es como la verdad me pide mucho con no dormir. Bueno, chicos y chicas. Bueno, decidimos con el profesor Germán cambiar los seminarios, empezar, porque realmente el esfuerzo de ustedes es mucho y ya hacerlo al final se empieza a ir la gente porque tienen que ir a deportes o a inglés o a otra cosa y pues no preguntan y vea que funcionó el experimento, preguntaron, hicieron preguntas muy buenas, la verdad. El tema, todos los tres temas han sido excelentes, pero creo que algunos de ustedes no lo han podido apreciar del afán de irse, ¿no? Por ahí me preguntaban, ¿entran en el parcial estos temas? Claro que entran, obviamente, sí. Entonces les recomiendo que se socialicen este tipo de presentaciones, infografías, si tienen. Los del grupo pasado hicieron una infografía que yo la subí en el Moodle, así que si quieren los del grupo 1 y 2 me mandan la infografía o la presentación, si la quieren compartir, yo la subo ahí, listo, para que la lean. Son temas supremamente interesantes, casi que todos son los temas que trabaja el profesor Germán, que es el fisiólogo microbiano por excelencia acá, y que empieza la próxima semana, por cierto, ¿no? Pero ahora sí empieza la parte de metabolismo con él. Listo. Entonces, chicos y chicas, vamos a avanzar, terminar unas cositas que estábamos nosotros discutiendo la semana pasada, sistemas de secreción, y vamos a terminar con una parte del crecimiento microbiano. Creo que el grupo, me equivoqué de ser, pero era el 3, ¿cierto? ¿O era el 4? ¿El de hoy era el 3? Era el 3, me equivoqué. Bueno, los libros ya los dejé ahí en el modo, están cargados, no sé si ahora me queda la duda si lo dejé en modo. ¿No están ansiosos? No sabía que había que marcar esa casillita. Bueno, les quiero comentar dos minuticos. Ahora vamos a empezar la elección. De rector de la Universidad Industrial de Santander. Profe, ¿ellos tienen en cuenta el voto de los profesores? Sí, y de ustedes también. Pero eso yo escuché que... O sea,
Nosotros vamos a votar, eso fue un resultado positivo de todas esas jornadas de reflexión, que finalmente va a haber algo de vinculación en lo que hagamos, tanto en lo que votemos ustedes y nosotros. Entonces, en ese sentido sí que vale la pena mucho como enterarse de qué es lo que dice cada uno de los candidatos, y pues mañana Elena Stachenko se va a mandar como candidata a rectora para el próximo periodo, que es de 2025 hasta 2028. Sí, el otro candidato pues ya es Hernán Porras para una reelección, una persona que ha sido seguramente exitosa, muy buen gestor administrativo, nos ha hecho estos edificios, realmente se le agradece muchísimo. Yo personalmente estoy más inclinado como por Elena, pero ahí simplemente les quiero informar que pues ella es una candidata que mañana va a presentar su programa a las 11 de la mañana en la central, en la sede central, y lo va a inscribir. Ustedes yo creo que todos la conocen, ¿no? Sí. Sí. Elena Stachenko. Profe, y o sea, las elecciones son el 28 de abril. Las elecciones son en abril. No, por ahora ella va a venir acá. O sea, nosotros la vamos a traer a que presente el plan. Dirán ustedes por qué está hablando de eso, pues porque yo hago parte, o sea, eso es declaración de interés. Claramente yo hago parte del grupo que la apoya a ella, y quiero hacer mucho la salvedad que yo no estoy hablando mal de Hernán Porras. Ustedes tienen toda la libertad de hablar. Yo creo que él ha construido muchos edificios, ha hecho muchas cosas buenas, hizo la misión 6.0 de investigación, la de docencia también la hizo, se le agradece por todo eso, pero yo creo que necesitamos recuperar el espacio perdido en educación, ciencia y cultura, ¿no? Sí. Ella tiene una visión muy integrativa de lo que debemos ser nosotros acá, ¿no? Porque nos estamos volviendo universidades técnicas, ustedes salen especializados en una cosa y se les olvida que la universidad implica una universalidad, ¿sí? Nosotros tenemos que aprovechar todo esto que hacen acá, esto de deportes, ir a las charlas culturales, a todas las charlas que se hablan de temas nacionales, que son supremamente interesantes. Porque yo lo que sí he visto es que hay mucha gente que pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Y desafortunadamente, hay que aprovecharlo. Esta universidad, recuerden que es una universidad que ofrece muchas alternativas para desarrollarse en todos estos tópicos, pero bueno, la idea es ser como parte activa de esta transformación, que si bien es cierto que Porras no es que no haya hecho nada, pues yo creo que ella lo que quiere hacer en estos 3 años es básicamente priorizar esto, ¿cierto? Agradecer la estructura, pero darle un poco de importancia a la función también. ¿Ibas a decir algo? ¿O ya no? ¿No levantaste la mano? No, yo iba a preguntar si de pronto había flexibilidad para lo de mañana, pero ¿cómo va a venir? No. Esto mañana ella la va a inscribir, no hay flexibilidad. No sabía que venía para la facultad. Pero ella no viene mañana a esto. Pero va a venir en 1 o 2 semanas, va a venir acá. Pues la idea es que la tengamos en una biblioteca o en el auditorio, sería como lo esencial. Ahí sí valdría la pena que todos ustedes, con toda confianza, pregunten todo, o sea, lo que sí, o sea, porque también puede ser, no, a mí no me interesa, o yo, dime. Bueno, pues esa es la invitación que les quería hacer, porque pues es un proceso bastante complejo. Como el profe Arturo se organizó ya lo que viene siendo la reforma de los estatutos, y pues es bastante importante la participación de todos los estudiantados. ¿Sí? Escuchan los argumentos, si los convencen, votan por el que más les convence. Ella en todo caso, una persona espectacular, ser humano. Bueno, avanti. Entonces vamos a hacer unas preguntitas de comprensión. Ay, no sé si las animé. Sí las animé. Observen la siguiente figura. Tómale 20 segunditos para observar. Claramente vemos una señal, ¿no? ¿Cierto? Y está ocurriendo algo adentro de la célula. Fuera, intermediario adentro. Bueno, de acuerdo a los sistemas de señalización que vimos la semana pasada, ¿cómo van a clasificar ustedes el sistema 1? ¿Cómo lo clasificarían? De un componente. A ver, tiene no, mentiras. ¿Por qué? Porque está el estímulo,
está la señal. Y el receptor. El receptor. Nos dicen acá un componente, ¿están de acuerdo? No. No estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué están de acuerdo? Porque hay ¿Y un este es el componente. 3? Principalmente para mí porque no tiene fosforilación ahí. Entonces ese es el Ah, de los dos. Sistema de un componente. Sí, sí, sistema de un componente. El que estuvimos hablando la semana pasada era en la autoinducción, ¿se acuerdan del libro Fishing? Ese también era un sistema de un componente. Lo que pasa es que el componente estaba citoplasmático, ¿no? El receptor estaba intracitoplasmático. Y en este caso, este es de Vibrio cólera. Este es uno de los sistemas que también utilizan muchas bacterias para, una vez llega la señal, inmediatamente activan la respuesta, en este caso es transcripcional. ¿Sí? Pero nótese que la proteína, esta es toda la proteína, está en la membrana, ¿no? Sí. Excelente pregunta. Pero mira cómo lo está pintando. Mira cómo se está pintando. ¿Sí? O sea, eso no, por eso fisiología está bien que esté después de bioquímica. Ya los chicos que vieron bioquímica recordarán que las proteínas, por muy estáticas y rígidas que parezcan en la figura, las proteínas son muy móviles, ellas se mueven mucho. A un toquecito, ellas se mueven, como cuando te hacen cosquillas que tú tomas otra conformación, pues las proteínas también, ellas reciben la señal y ellas pueden cambiar de conformación. Y ese cambio en conformación puede implicar que se exponga, por ejemplo, un dominio de unión al ADN y ese inmediatamente reconozca el sitio específico en el ADN. Claramente eso implica también cierta arquitectura en el genoma de esta bacteria para que esté asimétrico, ¿no? Algo que yo no sé, nadie le pregunta. ¿O sí lo contaste, Luis? ¿Por qué los magnetosomas se ubican de manera simétrica? ¿Cómo es la simetría en un organismo procariótico? ¿Lo dijiste, Luis? A mí se me saltó. No sé. ¿Sí lo dijiste? ¿La simetría cómo se estableció para los magnetosomas? Lo que yo había comentado era con respecto a los flagelos. Que en el caso de cuando estaban con dos flagelos, ellos se ubicaban de manera longitudinal al eje de motilidad. Ah, listo. Pero en todo caso eso se ubica solo claramente esa simetría, la localización. También este cuento de romper la simetría en un procariote es un tema completamente complejo, pero es algo que esto implica que debe haber una simetría para que pueda la región de ADN blanco pueda ser identificado por este tipo de proteínas. ¿Cierto? Que esa proteína no es móvil, muy diferente al regulador de respuesta en la autoinducción por AHN, que ahí sí puede buscar su secuencia blanco y ahí se une, en este caso no. Eso implica ciertas restricciones. Bueno, entonces quedamos que entonces este es un sistema de un componente, entonces simplemente quería hacer la salvedad, porque también, por ejemplo, E. coli se adapta a los cambios de pH, ¿sí? Por ejemplo, cuando se baja el pH, E. coli tiene sistemas similares a estos que estamos viendo, que están anclados a la membrana, que están integrales, usan receptores integrales de membrana que detectan el aumento de la concentración de hidrogeniones, o sea, baja el pH y eso altera la conformación del receptor e inmediatamente activa los genes para poderse adaptar a esos cambios de pH. Entonces, no necesariamente debe ser una proteína soluble, ¿cierto? Pero lo importante es que es de un componente porque la proteína como tal, una vez recibe la señal, inmediatamente la releva en un nuevo perfil, pues activando o inactivando genes dependiendo de qué tipo de receptores. Vamos con... Profe, sería de dos componentes, ¿sí? Era de dos componentes, la ¿cierto? 2 es de dos componentes. Bueno. La 2 es la que les tiro para que ustedes caigan en la trampa. Pero hubo respuestas ahí que estuvieron interesantes, de las que ustedes dijeron ahorita. Bueno, sigamos con esto. ¿Cómo se denomina la proteína roja y qué tipo de funcionalidad enzimática tiene? ¿La hacemos dirigido o alguien quiere? Levanten la mano. La quinasa. Espera.
Yo sí. La primera, ¿qué tipo de proteína, cómo se llama? Yo sí comí, pero... ¿Qué estoy mostrándoles aquí? En esta proteína. Que por cierto está asimétrica, ¿ven? La asimetría en los procariotas. Entonces tú dices que es una quinasa. Bueno, pues, eso es una respuesta. Es una respuesta. Pues si quieren, ¿cómo se llama el proceso que controla este sistema de señalización? Quimiotaxis, ¿cierto? So, va a haber una respuesta a la señal. La respuesta en este sistema particular de señalización va a ser movimiento, ¿no? Movimiento, dirección, viraje, dirección, viraje, dirección. O sea, nada, vira, ¿no? Eso es lo que va a controlar. Listo, vamos a la tercera. ¿Qué tipo de sistema? Bueno, vamos primero con esto. ¿Cómo se llama entonces a este tipo de proteínas de membrana que están? Quimioreceptor. Muy bien, quimioreceptores, ¿no es verdad? Ellos son los que van a detectar el atrayente o el repelente. Eso van a estar en esa funcionalidad. Ahora, ¿qué tipo de funcionalidad enzimática tiene? Y eso está muy ligado a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de funcionalidad? Tú dices quinasa. Juan. Sergio. Pero, ¿qué tipo de funcionalidad enzimática tiene? Bueno, y si quieren, cambiamos la pregunta. ¿Tiene funcionalidad enzimática? Esa es la respuesta. No tiene funcionalidad enzimática. Ese es un receptor que él, per se, no tiene una funcionalidad enzimática. Pero, ojo, porque aquí tiene HW, que es un adaptador que recluta HA, que ese sí es la que tiene funcionalidad enzimática, pero HA vive todo el tiempo en el citoplasma. ¿Sí? Ya en el citoplasma, cuando se une, se recluta a este complejo, ahí adquiere, una vez se interactúa con la señal, ahí adquiere la capacidad de autofosforilarse. Y recuerden que la capacidad de hacerlo o no hacerlo son cambios conformacionales de la proteína. Entonces sería tres componentes. Una pregunta, o sea, pero si no tiene actividad, Pero se autofosforila. ¿qué hace para mandar la señal? Les dije que leyeran de eso, ¿no? Léanse la quimiotaxis, porque dependiendo de la interacción con la señal, ellos van a adquirir la capacidad de autofosforilarse. Y una vez que se autofosforilan, inician una cascada de fosforilación en moléculas que, ¿cómo se llama este sistema de señalización? De tres componentes. Entonces fosforila el tercer componente, ¿cierto? Y el tercer componente, él es el que va a ir al flagelo. Profe, pero ¿cómo así? O sea... Y el flagelo va a funcionar como la llave que va a permitir que rote, que cambie la rotación del flagelo. Recuerden que el nadado, ¿sí? La natación dirigida tiene una rotación que se le llama en contra de las manecillas del reloj, para aquellos que conocen los relojes de manecillas, en contra de las manecillas del reloj, pero el viraje son a favor de las manecillas del reloj. Y eso es una llavecita, ¿sí? Una llavecita en esa máquina molecular que es el flagelo, hay una llave que está controlando que vaya para un lado o que vaya para el otro. Y resulta que esa llave está controlada por esta proteína HY en su estado de fosforilación o de fosforilado. Si no está fosforilado, no interactúa con el flagelo y tenemos un nadado directo. Cuando interactúa, cambia la rotación para hacer el viraje. Les recomiendo mucho, hay muchos videos en YouTube bonitos. No los traigo porque siempre me embolata aquí la presentación con los videos, pero hablan mucho. Entonces aquí, clave, en este sistema de tres componentes, el receptor no tiene actividad enzimática, pero sí recluta el segundo elemento que tiene actividad enzimática, ¿cierto? Lo recluta dependiendo de la señal, y se activa su actividad quinasa, pues, perdón la redundancia, y una vez se autofosforila, transfiere la autofosforilación es a partir de ATP, pero una vez fosforilado transfiere el fosfato que utilizó pues para autofosforilarse, se lo transmite a la proteína HY, que es la que hace es el que tiene la consecuencia del viraje. Entonces, ¿ustedes se vieron Matrix? La 1.
La primera Matrix. Sí. O fue ¿se acuerdan esos bichos que estaban en los túneles que parecían realmente bacterias? Bacterias, sí, que son yo creo así. que ellos se inspiraron en el movimiento de los flagelos en una de Colin, muy Profe, simpática. esto, pero el que se autofosforilaba no era el de 2 componentes. No, el de 2 componentes también se autofosforila. Sí. Se Pero- activa el receptor, en este caso el receptor, una vez recibe la señal, se activa. Al activarse agarra un fosfato del ATP, se lo transfiere a su molécula, se autofosforila y después transfiere este fosfato al regulador de respuesta. ¿Sí? Hay clave es eso, ¿no? Clave es que utilizan ATP, su ATP lo utiliza uno de los fosfatos para autofosforilarse, ¿no? Es ATP, pero el relevo de la respuesta es este fosfato, se lo pasan a el regulador de respuesta. ¿Sí? Sí. Ese es un, ¿recuerdan cómo vimos eso? ¿Puede prender una luz? ¿Prefieren esto? Bueno, sí. Es Que que no la sé. prendo y ya se le pierde. Pero la de atrás, la de atrás. Al revés. Espere, ¿cuál fue? ¿Esta? Esta. Mejor sí. ¿La dejo así? Ah, ok. Sí, entonces, en estos sistemas ellos agarran el fosfato gamma, del ATP, se autofosforilan, una vez se autofosforilan, transfieren este fosfato al regulador de respuesta y el regulador de respuesta pues va a tener la funcionalidad determinada de él, ¿no? Que en general son interacciones con el ADN para dirigir un programa transcripcional determinado. Pero esto lo hacen, en ambos casos lo hacen ellas, pero en este caso ellas se autofosforilan y en el siguiente caso ellas reclutan a una proteína que tiene esa capacidad, pero ellas per se no tienen esa capacidad. ¿Sí? Son receptores no enzimáticos, simple y llanamente reclutan. Pero se pueden, ellos modifican su forma y dependiendo de la forma, pues reclutan o impiden que reclutan y cuando la reclutan, pues entonces hay unas consecuencias en la actividad enzimática HA. Entonces ahí la HA no hace parte del receptor, pero hace parte del complejo receptor, si lo quieren ver así. Pero el receptor per se, él no tiene actividad enzimática, él solamente es la antena que está ahí esperando que llegue la señal, ¿cierto? Para decidir internamente cuál va a ser entonces la consecuencia de esto, que ya vimos que la consecuencia es 2 tipos de rotaciones, en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Es una llavecita ahí. Acaban de hacer unos estudios de crioelectromicroscopía que son impresionantes y ya tienen todo el sistema del flagelo totalmente definido, ya saben cuál es la llavecita, cómo es que logra moverse de uno de los círculos al otro círculo para poderse mover en 2 direcciones. Una cosa genial que han hecho los biólogos estructuralistas. Esto es una cosa muy, muy bonita. Y lo regula esto. Dime. ¿Cómo se llama esa molécula verde? Esta, CW. Ese es el adaptador. ¿Sí? CW es un adaptador entre el receptor y CHA. ¿Sí? Es la que recluta para que sea refundido. CHA es la que se fosforiza, pero CHA se recluta el complejo por CW. Entonces, el receptor, el quimioreceptor en la membrana, nótese que el quimioreceptor tiene una distribución asimétrica, cosa que me encanta la simetría. Este recluta CW, CW se une a CHA y CHA es la enzima CHA. Y esa enzima está pendiente ahí. Entonces, cuando haya un... Perdón, creo que no me quedó bien claro. La verde va a ser una proteína adaptadora. adaptador. ¿Y la azul también vendría siendo otra? No. La azul ya es la enzima. La azul ya es la quinasa. Y la quinasa. La azul es la que tiene esta funcionalidad. ¿Sí? Esa funcionalidad que te muestro aquí, esa la tiene el azul. Es azul. Y en la gráfica anterior lo tiene la verde. La verde, no son verdes, ¿no? La HK. Esa tiene esa capacidad. En cambio la roja no tiene esa funcionalidad, no es enzimática. La que sí es la enzima es la azul. La azul es la que tiene esto. ¿Recuerdan cómo se llama la transferencia de fosfato de una proteína a la otra?
¿Cómo? Fosforilación a nivel de sustrato, ¿no? Ya la van a volver a ver con Germán, porque la glucólisis tiene fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa. No les olvide la fosforilación a nivel de sustrato. Ahí el fosfato no se transfiere de una ATP a otra proteína, no, es el fosfato que ya una quinasa le metió a una proteína se transfiere a la otra. Ese fosfato ahora se transfiere a otra proteína. Eso es fosforilación a nivel de sustrato. El receptor, sí. En este caso, el receptor tiene actividad enzima. Él solito se autofosforila y después pasa ese grupo fosfato al regulador de respuesta. ¿Sí? Dos componentes. En este caso, en el de un componente, pues vemos que ya una vez se activa, el receptor recibe la señal, inmediatamente activa la respuesta transcripcional sin tener ninguna actividad enzimática. ¿Sí? Se parece en ese sentido al de 3 componentes con respecto a la actividad del receptor, cierto que no la tiene, no tiene la funcionalidad enzimática, pero en el de 3 componentes sí necesita la fosforilación, pero él no la hace, sino que recluta el segundo componente, que es la quinasa, y los tercer componente de ahí en adelante ya es una proteína que va a ser la efectora, ¿no? Y en este caso nótese que la consecuencia del sistema no es transcripcional, ¿no? Consecuencia del sistema es un cambio en la rotación del flagelo. O sea, no necesariamente los sistemas deben llegar a un perfil transcripcional, sino en este caso simple y llanamente llegan a cómo se mueve el flagelo de un lado para otro. Recomendadísimo, los videos son muy bonitos en YouTube. Están en inglés, pero están muy bonitos. Ya digo, la maquinaria del flagelo es tan compleja, de hecho, hay una tendencia religiosa que se llama el diseño inteligente, no sé si la han escuchado. Y su principal argumento es que la complejidad del flagelo es tal que no pueden creer que eso se haya creado por selección natural. Lo que pasa es que, pues ahí sí que hacemos, o sea, eso sí no se puede debatir en el campo de la ciencia, porque lo de ellos es campo de la fe, así que con todo el respeto, piensen eso. Así que no hay ningún problema, pero el flagelo y la maquinaria que lo dirige es impresionante. Bueno, vamos a inspirarnos un momentico, chiquitico, ojalá corra la película, y vamos a ver esta película. Sí, corre. No corrió. Ay, bien. No me la copió con... No la corrió. Bueno, ¿qué había ahí? Estaban estas bacterias ahí un tanto ya creciditas en un medio de cultivo líquido, que de hecho ya la habíamos visto anteriormente, ¿no? No, la que habíamos visto tenía incluso música. Pero entonces aquí, esto a medida que avanza el video, pues va aumentando el tamaño de la población, vamos viendo más bacterias que van convirtiendo este medio que nosotros no sabemos qué es, ¿cierto? Lo va convirtiendo en biomasa, lo va convirtiendo en células, una cosa supremamente interesante que si uno supiera todo lo que está ocurriendo en una bacteria en este momento para convertir, ¿sí?, lo inmaterial en lo abiótico en biótico, pues sería realmente una locura, sería una canción de heavy metal probablemente. Entonces, lo que quería tratar en esta primera parte es la secreción de proteínas en procariotes, ¿sí? Esta secreción de proteínas es fundamental para la viabilidad de una bacteria, ¿cierto? Y esto pues porque cumple unas funciones muy importantes, porque como vieron ustedes acá como intentamos ver en este video, que no se corrió, como les digo, tenemos un medio de cultivo que se convierte en una célula, gracias a que existen otras células ya presentes, ¿no? Entonces toman un medio de cultivo, ahorita lo vamos a volver a ver, un medio de cultivo, lo inoculan con un asa y de repente, después de un tiempo, el medio de cultivo que es cristalino está totalmente turbio, ¿no? Eso es convertir lo abiótico en biótico. Este es el milagro de Gaia, que curiosamente lo están analizando ustedes, que son los microbiólogos. Ustedes están trabajando con
los organismos que crearon el mismísimo término de la vida en este planeta. Por eso es muy interesante esta carta, muy, muy interesante. Entonces, aquí por ejemplo, ustedes ya que han hablado en el laboratorio de fisiología, ustedes ya hablaron de los medios complejos, los medios definidos. Sí. En microbiología, ¿vieron? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Muy bien, esa es una excelente definición. En el sintético definido, ustedes saben exactamente cada cosa que le agregaron, o sea, saben las cantidades, las concentraciones de lo que le agregaron. En cambio, en el complejo, pues normalmente le echan peptona, pero ustedes no van a vaina y que exactamente qué es eso, ¿cierto? Extracto de levadura, ¿no? Ahí está, pero ¿qué es lo que contiene todo eso? ¿Qué es lo que contiene el extracto de levadura? Para que pueda crecer el bichito. ¿Ah? En hongos ese les encanta, el YPDA. ¿Qué tienen todos esos medios de cultivo? Bueno, por ejemplo, el complejo, un extracto de levadura, la peptona, ¿qué es esa vaina? No, el PRM no. Ole, ya tienen que responderlo, microbiólogos. De aquí ya hay gente que vio bioquímica. ¿Qué es la peptona? Energía, carbono. No, en términos de biomoléculas. En el extracto de levadura, ¿qué tendrá esa vaina? Esas son moléculas que ya están parcialmente hidrolizadas, ¿no? En la peptona son proteínas hidrolizadas. Pero son proteínas hidrolizadas. Recuerden que las proteínas son semejantes monstruos, ¿cierto? Ojo, estos bichos están acá y para convertirlo a biótico en biótico deben comerse lo que está acá, ¿no es verdad? Ellas deben comerse lo que está acá. Pero si ustedes le tiran una tremenda proteína, pues ¿cómo hacen para comerse eso? Ellas no tienen endocitosis. Las bacterias no endocitan. Eso que vimos de endocitosis, eso es más del rango de los eucariotas, ¿no es verdad? Los procariotas no tienen eso. Ellos no tienen esa cosa. En el medio complejo normalmente le estamos dando a las bacterias, cuando ustedes ponen el extracto de levadura, la peptona, que lo autoclavan, eso queda cristalino, hermoso, ¿cierto? Pues resulta que ahí hay proteínas ya hidrolizadas, pero hidrolizadas no llegan a aminoácidos, no están llegando a aminoácidos, realmente no están llegando a ese nivel. Lo que hay son péptidos, polipéptidos, larguísimos todavía, muy largos, y eso toca todavía hacerle, ¿no? Y hay membranas también, lípidos de membrana que no necesariamente se descomponen en sus unidades, ¿no es verdad? O sea, tenemos, con todo y que el medio está complejo, se lo estamos poniendo un poquito más fácil, ¿cierto? Que si tuviera que tomar toda una proteína inmensa, pero eso implica que necesitamos volver más sencilla ese medio de cultivo. Nosotros les ayudamos, ahora ellas se tienen que ayudar, ¿sí? ¿Y cómo creen que van a hacer eso? Ya vimos que la membrana es supremamente exigente, ¿no? Es el bouncer ahí del bar, el guachimán que no deja entrar moléculas, imagínense, no deja entrar moléculas cargadas, va a meter un péptido si no tiene un transportador, por ejemplo. Pero, por ejemplo, sí tienen transportadores para aminoácidos, eso sí tienen. Los aminoácidos son chiquitos, incluso les permite meter disacáridos. Eso también permite meter algunas veces los disacáridos, pero ¿cómo hace para poder empezar a meter todas esas moléculas, todas las biomoléculas dentro de ellas para que empiecen a gestionar mediante anabolismo, bueno, primero que todo catabolismo y después anabolismo para tener sus precursores, para hacer sus propias moléculas? ¿Cómo hacen? Pues ahí es donde viene nuestro cuento, la secreción de proteínas. Ellas, curiosamente, ellas tienen que secretar algunas proteínas con actividad enzimática, ¿cierto? Las tijeras moleculares que yo les estaba comentando para poder empezar a hacer la mezcla menos compleja. ¿No sería lo mismo que pastorado? ¿Cómo? No, eso sí no. No, en este sentido sí es
no va a tener unas consecuencias transcripcionales, por ejemplo, sino simplemente es unas consecuencias metabólicas. Por lo que te digo, tú no puedes tomar un péptido y meterlo dentro de la célula, ¿cierto? Si no tienes un transportador para ese péptido. Y usualmente las bacterias para ese tipo de moléculas complejas no tienen transportadores, ¿sí? Ya vamos a ver que incluso sí que se pueden pasar moléculas complejas, pero muy específicamente con los sistemas de secreción. Pero, entonces aquí el punto es, tienen que secretar moléculas porque son fundamentales para que puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, este proceso, bueno, funcionalmente, ¿no? ¿Qué es la secreción de proteínas? Porque ya estuvimos viendo la semana pasada una diapositiva que vamos a revisar ahora, pero esto va a ser un proceso esencial para la supervivencia, adaptación y en algunos casos para las que son patogénicas, pues para la patogenicidad con los célebres factores de virulencia, ¿cierto? ¿Para qué va a ser importante? Por lo que les acabé de decir, para la adquisición de nutrientes, eso sí, déjenlo de primerazo. Por lo que les digo, si bien es cierto que autoclavamos esas proteínas, esos lípidos, esos carbohidratos y la temperatura ayuda a romper, ¿sí? Ellas necesitan todavía romper aún más esas biomoléculas que están en el medio cultivo, ¿sí? Entonces claramente necesitan secretar enzimas que ayuden a romper. Eso en el caso de los nutrientes. Pero también les sirve, pues, por ejemplo, para la formación de biopelículas. Obviamente ellas, cuando ya hay, por ejemplo, ya hicieron fluorescencia, pueden decir, este es el momento de hacer una biopelícula, entonces secretan los componentes que necesitan, ¿cierto? Claramente resistencia a antibióticos y virulencia. Y en este sentido sí vamos a tener que la secreción pues va a depender si tenemos una bacteria que es gram positiva o una gram negativa. Cosas para tener en cuenta, lo que hablamos la semana pasada, de hablar del tipo de bacteria, porque eso, dependiendo del tipo de bacteria, pues vamos a tener unos complejos de secreción que son diferentes. Recuerden que las gram positivas, que también se les llaman monodérmicas, ¿cierto? Por una sola pielecita, y las gram negativas, que son los célebres didérmicos. Y eso también se les conoce así, no se les conoce, pues en caso tal de que ustedes no quieran decir gram, le pueden decir didermos, y en las gram positivas le dicen monodérmicos. Entonces nótese aquí con las flechitas, ustedes ya pueden intuir cómo es el asunto del proceso de la secreción de las proteínas. En el caso de los monodermos, pues la secreción de la proteína, pues básicamente lo que implica es traslocar la proteína fuera de la membrana celular, punto final. Ya de ahí para allá lo que tiene es una pared celular súper gruesa, que en algunos casos sí que puede ser un problema, dependiendo de qué tan masiva es la proteína que se está exportando, ¿cierto? Pero con todo y todo, hay sistemas que le ayudan a superar el transporte y a facilitarlo, a hacerlo muchísimo más rápido. En el caso de las gram negativas, pues tenemos dos membranas, que por cierto, dos bicapas lipídicas, no se le olvide ese término, que esta también es una bicapa lipídica. Aquí no me está pintando en detalle, sino esto estaría mejor dicho para bajarlo en el examen. Pero pues, en términos didácticos, solamente es para mostrar las dos capas y el reto que implica tener dos capas para exportar o para secretar una proteína, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando estamos hablando de los didermos, de estos que tienen dos membranas, pues sí tenemos quizás que definir algunas cositas, porque secreciones va a ser un transporte activo, ¿no? Desde el interior de la célula al exterior. Eso va a ser la secreción. En el caso aquí de las monodérmicas, de las gram positivas, simplemente supera su membrana celular de secreción, ¿sí? El término exportación, entonces, se refiere a todo lo que se está transportando desde el citoplasma hacia afuera. Muy parecido, porque en ese caso exportación no necesariamente puede implicar una proteína. Translocación es el paso a través de la membrana. Entonces ahí se mete el término membrana celular o una bicapa lipídica. Todo lo que pase a través de la membrana lipídica, el término como tal técnico para eso es traslocar. ¿Sí? Ustedes están traslocando. Entonces, por ejemplo, secreción, exportación y traslocación teniendo una proteína, ¿podría ser las tres cosas al tiempo? Sí. Pero tú te vas a dar cuenta que algunos sistemas de secreción no utilizan la translocación. ¿Por qué? Porque
Ya vas a ver. Bueno, entonces, son términos que aquí pues de pronto no le ven todavía el sentido, porque se parecen bastante, usan sinónimos. Si ven aquí las flechitas, ¿hay algún daltónico en la sala? Entonces, flechita roja, flechita verde, flechita morada, ¿no? La ven aquí en las monodermas. Están básicamente de la misma, o sea, parece que todas están haciendo la misma función, pero nótese que la roja acá nos está diciendo, mire, del citoplasma afuera, en la verde, nos está haciendo el citoplasma a, ¿cómo se llama este espacio? Al periplasma. Y la violeta nos está diciendo que hay dos pasos, ¿no? Ya eso que estamos viendo aquí en las gram negativas, en las didérmicas, eso ya va a ser una de las categorías que necesitamos tener presentes para definir los tipos de secreción, los tipos de movimiento, digamos así, los tipos de movimiento, porque no necesariamente una proteína que se pasa acá se pasa fuera de la célula, se queda atrapada en el periplasma, ¿sí? Pero ya eso es un paso, ¿cierto?, desde el citoplasma, ya se exporta del citoplasma, en este caso queda atrapada en el periplasma, ¿sí? ¿Sí lo entienden? ¿Lo estoy confundiendo? Profe, entonces la secreción sí o sí tiene que ser que yo saco algo para afuera de la célula. Secreción, transporte activo desde el interior de la célula al exterior de la célula. En ese caso, ¿cuál sería la flechita, el color de la flecha que nos indica ese? Pues el rojo. ¿Sí? El rojo. En ese caso, la condición sine qua non es que esté afuera de la célula. Pero en las didérmicas complican el parche aquí, pues porque tenemos el periplasma, ¿no? Y nosotros necesitamos muchas proteínas residentes en el periplasma, ¿no? Estuvimos viendo, por ejemplo, que cuando estamos tratando de importar disacáridos, hay proteínas claves en el periplasma que llevan el disacárido hasta nuestro transportador en la membrana celular. Eso lo vimos ya en los transportadores. Dime, Juan. Profe, ¿cuál es la diferencia entre secreción y exportación en gram positivas? Sí, básicamente. No, es que no hay diferencia. ¿No hay diferencia? Por eso te decía que las flechitas lucen parecidas, ¿no? Es que en las gram positivas lo que tú ya tiras afuera de la célula, esto en una gram positiva esto ya es fuera, ¿no? Aquí lo que tenemos es la pared, una pared muy lejana, pero recuerden que esa pared no es, o sea realmente es permeable totalmente, ¿sí? Entonces ahí ya sería como qué tan masivo es lo que se está secretando. Entonces necesita de pronto una ayuda para que pueda salir, pero en principio todo puede salir. ¿Sí? Dice que secreción es desde el interior al exterior. Exportación dice que es de aquí, del citoplasma. De aquí, del citoplasma hacia afuera. Pero recuerda que, mira, lo que de pronto te puede arreglar la confusión es que en este caso, esto es una excreción, ¿cierto? En todos los tres, tú estás excretando, claramente, pero aquí se queda atrapado únicamente en el periplasma. Pero sí que excreta, pero no secreta. ¿Ya confundí todo? ¿Ah? Exacto. O sea, la secreción, como tomando lo que dice Sebastián, debe estar fuera de la célula. Y fuera de la célula quiere decir fuera de su célula, pero eso no quiere decir que lo que mandas se queda afuera, sino que puede llegar a otra célula, como vamos a ver en un segundo. Así que excreta. ¿Entendió? Secreción, sí o sí, afuera. Sí, pero y excreción. Ah, tú estás hablando ahora de en eucariotas. Ahora en el... Sí, estás exportando a Golgi. A cualquier otro lugar. Sí, estás exportando a Golgi. Sí. A la mitocondria, estás exportando a mitocondria, a otro componente. Ahí es citoplasma para otro componente. Lo que pasa es que en bacterias, excepto lo que nos acabó de explicar Luis, se dan cuenta que sí hay organelos, o por lo menos pseudoorganelos en las bacterias, en algunas, ¿no? Que están recubiertas por membranas celulares. O sea, en la gram positiva no hay secreción, solamente hay exportación. Bueno, no, o sea, de hecho, en las gram positivas hay secreción. Yo llego a hacer este taller. O sea, exportación y secreción, en este caso, sería en todos los casos sinónimo. Pero en las gram negativas, no necesariamente. Sí, porque hay algo que se excreta, pero no se secreta. ¿Y por qué? Pues porque se queda atrapado en el periplasma.
¿Sí? ¿Entendieron? No, mentira. Sí, eso confunde. Eso confunde. En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que la gran negativa tendríamos que tener dos exportaciones, porque tiene que atravesar dos Ojo. En este caso sí. No, sí, claro. Y esto va a ser, esto que acabas de decir va a ser un tipo de secreción. Vamos a ver los sistemas. Pero estábamos, ¿cómo se llamaba esto? Cosas para tener en cuenta. Primero, definir que, hablando de gram positivas, que son las, ¿cómo se llaman las gram positivas? Monodermas. Y las gram negativas, eso va, de acuerdo a eso, ya de plano nos pueden definir sistemas de secreción diferentes. Y ya vemos que estos terminitos pues pueden implicar ser más complejos en este caso que en este caso. En este caso son todos prácticamente equivalentes: secreción, exportación y translocación, porque la translocación, cuando hablamos de translocación, hablamos del movimiento a través de la membrana, ¿no? A través de la membrana. Exportación, pues del citoplasma hacia afuera, ¿cierto? Hacia afuera de la célula, hacia afuera de la membrana, y en este hacia afuera de la célula, ¿sí? En este caso sí que lo vemos, la diferencia es clarísima, ¿no? Entonces, que podemos tener, con base en esto, pues vamos a definir diferentes tipos de secreción. La otra, los translocones. Suena raro esto, ¿no? Pero los translocones, básicamente, ellos se empalman con lo que yo les venía explicando en la clase pasada de la localización de proteínas, ¿no? O sea que nosotros siempre en la clase vimos que las proteínas son traducidas en el ribosoma, ¿cierto? Así es como lo vemos, ¿no? Recuerdan el flujo de información genética, ADN, ARN. El ARN se traduce, en algunos casos, cuando es codificante, se traduce en proteína. Y ya, pero el ya no es tan ya, porque ya vimos que hay proteínas que residen en la membrana, ¿cierto? Hay proteínas que residen en el citoplasma y hay proteínas que se excretan, ¿no es verdad? Y eso va a implicar que haya también una maquinaria adicional que identifique esa información. ¿En dónde la van a identificar? En la secuencia primaria de la proteína. Ellos van a identificar una señal de la proteína, que era la que les decía como en coordinadora, puede ser vía entrega, que dice, bueno, esto va para Medellín, esto va para Cartagena, este de acá, este de Bucaramanga, pero eso es una señal interna que ellas son capaces de detectar, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener dos tipos de translocones. Bueno, y como les digo, los translocones son sistemas de localización y secreción. Nada que ver, pero de casualidad no está orientada la imagen, siempre veo que se corta el núcleo de la esquinita. ¿Este? No, en cualquiera. No, es que ese apenas es un toquecito para que vean. Entonces vamos a tener dos. Uno que es evolutivamente conservado en todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, es todos nosotros, desde las bacterias hasta los humanos. Tenemos el sistema de secreción SEC, el sistema el translocón SEC. Este sistema de translocación SEC, cuando hablamos de translocación, tenemos implícita la membrana. Entonces, por eso les digo. Y el otro sistema que no está conservado se llama el sistema TAP. Pero todos nosotros en este momento, sus células están utilizando estos sistemas SEC, ¿cierto? Para exportar las proteínas. No, ya vamos. Lo vamos a definir uno por uno. ¿Sí? Mientras retomo un ratito. ¿Qué es lo de translocón? Que va a traslocar, la maquinaria que trasloca. Que le sonó muy feo, que ahora le dan, ¡ay, llegó el traslocón! No sean malos, no vayan a ser malos. ¿Qué? Que va a traslocar. Ya te voy a decir. Bueno, que le digo que espere que voy arreado. Bueno, entonces, vamos a definir ese y van a ver tan bonito que es esto. Entonces, les presento el translocón SEC. Está nuestro ribosoma leyendo nuestro ARN mensajero, se está expresando la proteína, pero como les dije, las proteínas que van a tener una localización diferencial en la célula, ellas deben, o tienen más bien, una secuencia, un péptido que tiene una secuencia que señaliza
unas proteínas internas de la célula para que las se unan y las lleven a la membrana, ¿sí? Las que no lo tienen se quedan en el citoplasma y las que no tienen se las llevan para la membrana. Eso es lo que les digo, esta va para Medellín, esa proteína que se llama la proteína SEC-A reconoce, o la proteína, la partícula de reconocimiento de señal, ella reconoce esa secuencia que apenas sale la proteína del ribosoma, la identifica, se une a ella, la identifica y dice, esta se va para la membrana, ¿sí? Esa secuencia peptídica que tienen esas proteínas se llama péptido señal, ¿sí? El péptido señal lo tenemos nosotros, lo tienen las bacterias, lo tienen las arqueas. Es lo primero que sale. O sea, el ribosoma empieza a traducir el ARN mensajero. ¿Recuerdan cuál es la primera, la polaridad de la proteína traducida? Amino. Cuando sale el amino, la parte amino, ahí nomasito ya sale la señal, el péptido señal. Y el péptido señal inmediatamente es reconocido por esa partícula de reconocimiento de la señal y dice, esta se va para la membrana. Entonces mire lo bonito, esta partícula lo lleva a la membrana. En la membrana resulta que hay una proteína que identifica la partícula de reconocimiento de señal, y lo que hace ella es transportar ese péptido. O sea, literalmente lo que hace es llevarse al ribosoma hasta ese transportador en la membrana, lo acopla y continúa la traducción. O sea, la traducción va siguiendo, el movimiento a través de la membrana, ¿sí? La translocación a través de la membrana continúa una vez se recluta el SEC-A a la membrana y empieza a pasarse a través de esa membrana. Ahí, como retomando el término, la pregunta que había hecho Sebastián, este sistema de localización mediado por SEC en nosotros incluso se diversifica porque tenemos partículas de reconocimiento de señal que identifican secuencias que dicen, este se va para la mitocondria, este se va para el lisosoma, ¿sí? Ellas son tan capaces de tener esa diversificación, y pues cuando viene eso quiere decir que en la mitocondria tenemos un transportador, un canal de estos que ayuda a transportar la proteína dentro del compartimento o fuera de la célula, ¿sí? Pero esto es el SEC. El SEC básicamente se llama SEC por secretor. Consiste en una partícula de reconocimiento de la señal que lleva la proteína que está apenas en traducción y la lleva fuera, la transloca a través de la membrana, ¿sí? Esta proteína en los sistemas SEC es una proteína no plegada, que es otra cosa. De pronto todavía no, los que vieron bioquímica ya lo pueden saber, pero una proteína no plegada, simplemente la proteína sale como un lacito, y una vez pasa la membrana pues adquiere su conformación, ¿sí? O sea, literalmente sale el lacito, ¿sí? el lacito de proteína lo va sacando a través de este transportador, y en el siguiente compartimento es donde adquiere su conformación, ¿sí? Es una manera, eso es un transporte activo, claramente, necesita energía, y es en el siguiente compartimento en donde adquiere su conformación. Estos sistemas también sirven para transportar las proteínas que van a estar embebidas en la membrana, ¿sí? Las que van a ser residentes en la membrana. Pero este es el sistema C que tenemos nosotros, que tienen los procariotes. Ellos inventaron este cuento y es la manera como van a llevar la proteína al otro compartimento, que en este caso pues estamos hablando del periplasma, pero en los eucariotes puede ser incluso otro organismo. El otro sistema es el sistema TAT. El sistema C es el conservado, el TAT no es el conservado. El sistema TAT se parece muchísimo al sistema SEC en cuanto a que tiene un péptido que lo reconoce, ¿cierto? Tiene un péptido que lo reconoce, que es reconocido por una molécula citoplasmática que lo lleva a la membrana, pero en este caso la proteína ya está plegada. O sea, la proteína ya como tal, ella ya adquirió su forma, ¿sí?
ya tiene su plegamiento correcto, y lo que hace el sistema es transportar, es traslocar la proteína ya plegada a través de la membrana, y ya ella está totalmente. Quiere decir que tanto aquí como acá ya estaría, ya tendría su versión activa, ¿no? Mientras que en el sistema SEC, no. En el sistema SEC se está transportando solo el hilo, y es cuando ya termina de transportarse, cuando adquiere la estructura y ahí la función. En cambio en este, la proteína ya está plegada, activamente estaría funcional, pero se la transporta al siguiente compartimento. Sistema SEC, la proteína, cuando ya adquiere su estructura sería después de que ¿Sí? sale de la membrana. Exacto. O sea, ya por Esto allá. sí. Mira, aquí, mira, ¿ves? Está, de hecho esto es lo que se llama cotraduccional. Cuando se recluta, literalmente se recluta el ribosoma acá. El ribosoma se recluta. Eso, de pronto, si ustedes recuerdan su biología general, en algún momento vieron una electromicroscopía de un linfocito B o algo así. No. De un plasmocito que está repleto, son retículos endoplásmicos que están repletos de ribosomas adheridos, ¿no? Se supone que en el SEC, o sea, la proteína está todavía en traducción. No, Pues sí. En el SEC, en general el SEC, la proteína está en traducción y aprovecha pues que llega al transportador y continúa. ¿Sabes por qué eso? Pues porque se aprovecha de la energía de la traducción. Pero es cierto que en algunos casos puede ser que la proteína esté recién sintetizada y ahí se pasa. ¿Sí? Y ahí se pasa a través del canal, pero todavía no. O sea, lo clave es que no está plegada. O sea, es facilito porque entonces se puede pasar como ¿qué? Exacto, como un hilito, se puede pasar. Mientras que en el TAS ya tenemos toda la proteína ya plegada y se pasa a través del transporte. Pero entonces es como si yo me llevara con todo el ribosoma para mostrar. Eso cuando es cotraducción. ¿Sí? Recuerda que no necesariamente siempre es así. Pero le queda mucho más fácil que sea cotraduccional, porque recuerden que la traducción consume mucha energía. ¿Se acuerdan los GTPs? Entonces dicen, no, pues ¿para qué me gasto más energía? Me recluto el ribosoma, que el ribosoma con la energía que utiliza para poder proceder a través de las fases de la traducción, pues me ayuda a pasar la proteína a través de la membrana. Esto es una estrategia muy inteligente. Dime. No, ya la suelta. Ya en este sistema ahí la cuestión es la trasloca. Y ya en el otro compartimiento, usted verá, mijita, lo que hace, yo ya no dependo de usted, el ribosoma hizo lo que tenía que hacer, y aquí es donde usted debe adquirir la forma y la función. Bueno, en este caso en el periplasma, ¿sí? En el caso nuestro, si la mandan a la mitocondria o si la mandan al lisosoma, es dentro de la mitocondria y dentro del lisosoma en donde adquiere su función, ¿sí? Donde adquiere su conformación y su función. Pero bueno, el caso, chicos, o sea, en ambos casos va a haber un reactivo señal, eso sí o sí. La diferencia entre SEC y TAT va a ser que la proteína aquí no está plegada, la proteína aquí sí está plegada. Okay, o sea, esto es tremendo. Esto claramente va a consumir mucha energía, ¿sí? Ustedes dirán, uy, madre, pero si no está plegada, son pueden ser víctimas de proteasas y todo eso es cierto. Pero para eso están estas, ¿no? Las proteínas que ya están plegadas, y esas son ya funcionalmente aquí. Una vez salen, ellas ya inmediatamente pueden cumplir su función. Dime, Sebastián. Profe, ¿el sistema TAC también puede pegar las proteínas a la membrana? ¿O solamente No, esa es una muy buena pregunta. No, el sistema que va a permitir insertar las proteínas dentro de la membrana es el SEC. Mira, de hecho aquí se veía, ¿no? Aquí cuando llega se va empezando a sintetizar y hay un fragmento de la proteína que es hidrofóbico, inmediatamente se integra aquí dentro de la membrana, se embebe y pues estas van a ser las proteínas que van a quedar atrapadas en la membrana. Y hay otras pues que no tienen esas regiones hidrofóbicas y ellas siguen derecho. Bueno, entonces por favor,
Diferencia clara. ¿Qué es lo similar? La proteína El péptido señal. Eso, El péptido señal va a ser similar. Claramente, la partícula de reconocimiento de un SEC y un TAT va a ser diferente, ¿sí? De hecho, aquí esta se llama TAT porque le dicen Twin Arginine Motif o algo así. O sea que tienen dos argininas en la secuencia de reconocimiento que lo identifica un juego de partículas de reconocimiento especiales solo para ese sistema. Pero ese sistema es menos conservado, ese no lo tenemos nosotros. No tenemos el TAC. Bueno, también es activo. No digo que vaya a consumir más energía, pero mira que transportar tremendo monstruo es mucho más difícil que transportar un cablecito, ¿no? Como cuando tú vas a meter un cable a través de un tubo, pues mucho más fácil, pero si vas a meter algo mucho más masivo, sí. Pero ambas, y eso es importante, son transportes activos, ¿no? Van a consumir energía en forma de ATP, en forma de GTP. Bueno, eso nos lleva a los tipos de sistemas de secreción, TSS. Los TSS en las grandes negativas, pues vamos a tener lo que acabamos de ver, ¿no? Vamos a tener si tenemos un intermediario periplásmico o si no va a haber un intermediario periplásmico, ¿sí? Si no tenemos un intermediario periplásmico, es la flecha verde. ¿Se acuerdan de la flecha verde? En la epidermas. O sea, va del citoplasma al exterior de la célula. Haciendo la salvedad que cuando decimos exterior de la célula puede ser otra célula, ¿no? Va de su célula a otra célula. Estas van a ser nanomáquinas que van a formar canales a través de ambas bicapas lipídicas, ¿no? Y los sistemas, digo yo, o sea, tampoco es para que lo aprendan de memoria, solo de información, en este caso. Ya lo van a ver la figurita. 1, 3, 4 y 6. Cuando tenemos intermediario periplásmico, ¿a qué flechita le recuerda esa? A ver si tienen retención. secreción. ¿Qué color? La morada. Yo digo, alguien dice por ahí azul. ¿Ven? Tenemos toda diferencia de la última, ¿no? La color. Entonces, cuando tenemos, si es la violeta, morada, azul, que sea que su percepción de color sea, pues vamos a tener dos pasos. El primer paso, intermediario periplásmico, que es una traslocación a través de la membrana celular, y el segundo va a ser una traslocación a través de la membrana externa, ¿sí? Dos pasos. Y esos serán los sistemas T2 y T5. Vuelvo y les digo, el número aquí no importa, aquí está, vean, de hecho estas son las más estudiadas que hay en los libros. Ustedes ante todo van a ver estos sistemas, ¿no? Tipo 1, tipo 2, el tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6, ¿no? Y si ven que casi siempre vamos a tener, incluso en la misma figura vemos ya cuál es la molécula que le va a dar la energía para el transporte, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de sistemas. De hecho, hay algunos de estos sistemas que son, en términos de las subunidades, son idénticos al flagelo, excepto que no tienen la flagelina que forma el flagelo, pero las dos máquinas que están en las membranas son idénticas. Bueno, entonces ahí pueden ver, ¿cierto?, que vamos a tener dentro de los sistemas que van a depender de la secreción SEC, sistemas que van a depender de la secreción TAT y sistemas que no van a depender de ninguno de los dos. De hecho, en esta figurita, ¿sí?, se ve incluso esto más fácilmente, ¿no? Vamos a tener sistemas de secreción que van a tener ese intermediario periplásmico y otras simplemente que van directo del citoplasma afuera de la célula. Muchos de ellos son factores de virulencia, que eran de los que estuvimos hablando la vez pasada. Por ejemplo, Pseudomonas usa ese sistema. ¿Qué ejemplo les puedo dar que de pronto eso sí valdría la pena que lo tuvieran en mente? Que la conjugación bacteriana, que esa la verán conmigo en genética microbiana, la conjugación bacteriana usa un sistema de secreción, imagínense, que es el sistema T4. Aquí tenemos nuestro sistema de secreción T4 que forma una estructura que se llama el pilo sexual, si lo han escuchado, ¿no? El pili.
Ese PIL es un sistema de secreción y es el 4. Se utiliza para transportar ADN y proteína. O sea, porque a través de ese pilo no solo va el ADN, sino que van moléculas, van proteínas que le van a ayudar al plásmido, una vez ingresa a la otra célula, a replicarse. Entonces transporta proteínas y ADN. ¿Sí? Esto es un sistema de secreción, el pilo sexual. Y este está transportando del citoplasma de la célula 1 al citoplasma de la célula 2. Está haciendo este puentecito. Dime. Ese transporte de ADN siempre ocurre con el ADN plasma, es como que está Sí. más externo. Esto es del plasma. Bueno, como siempre hay excepciones que no las vamos a ver acá, pero lo que está reconociendo, este sistema tiene todos los juguetes, tiene proteínas que identifican una región del plásmido que se llama la región TRA, no, ahorita olvídenlo, pero simplemente para responder la pregunta de Lady, es solamente el plásmido porque reconoce una secuencia que se llama TRA en el plásmido, que no está en el genoma de la bacteria, excepto si se integra en el genoma de la bacteria, pero bueno. Y listo, y una vez identifica esa región TRA, recluta el plásmido al sistema y lo empieza a transportar a través del pilo. ¿Sí? Pero bueno, lo que quería dejar claro es que el pilo sexual es un TSS, pero es un TSS4. ¿Y por qué? ¿Y dónde está la proteína? Pues porque inyecta proteína, le digo. Las proteínas, el plásmido cuando llega a la otra célula, esto se transporta como monocatenario, cuando llega a la otra célula se necesita replicar. ¿Y de qué proteínas utiliza para replicar? Las que transportó de esta célula. El otro sistema interesante, y con eso terminamos esta parte, es el sistema 3SS, el tipo 3SS que se llama el inyectosoma, que lo habíamos visto por acá. ¿Dónde está el 3? Ah, mira, acá está. Es todo una jeringa ni de madre. El sistema tipo 3SS de Salmonella entérica es un factor de virulencia que nos pone a parir borugus cuando tenemos infección de la salmonela. Nótese, pues realmente es una maquinaria impresionante, ¿no? Transporta las proteínas virulentas de su célula a la célula blanco, y aquí es donde ejerce su efecto, pues en este caso patogénico si somos nosotros, ¿no? Entonces vea cómo ensamblan la maquinaria, y aquí no hay intermediario periplásmico, ¿sí ven? Pasa directo y por supuesto pasa proteínas que ya están plegadas, ¿no? Ya son proteínas plegadas. Esto no se va a llamar un traslocón. ¿Por qué no se va a llamar un traslocón? Básicamente lo que tenemos un tubo, ¿no? Un tubo que va a pasar directo, ¿cierto? No vamos a tener realmente el paso a través de la membrana, con toda la energía a través de la otra. Esto no es un traslocón, esto realmente es un sistema de secreción que no va a requerir ni sec ni TAT, simplemente lleva todas las proteínas. De hecho, esto sería como una versión de transporte masivo de proteínas, ¿sí? Hay todas las proteínas que necesite para su función o su efecto sobre la otra célula, lo meten a través del tubo, y aquí es donde generan el punto. Para aquellos que me preguntaban que este cuento que usted nos preguntó en la última pregunta, pues resulta que algunas bacterias justamente utilizan el quorum sensing para activar los genes que producen estos inyectosomas. Pero esta vaina es supremamente caro ensamblarla. Energéticamente es muy caro. Entonces el único momento donde la ensamblan es cuando sepan que tienen suficientes específicas para iniciar un proceso de infección, ¿no? Muchas de ellas utilizan el quorum sensing para poder inducir la expresión de estas maquinarias, que estos son realmente unas cosas monumentales, son grandísimas, ¿no? Entonces claramente esto es ejemplos de cómo secretamos proteínas, y secretamos, nótese que no solo son proteínas, también puede ser incluso ADN en el caso del pilo sexual. ¿Listo? Bueno, en el caso de las grampositivas, pues ellas ya vimos que pues no la tienen tan complicada, ¿no? Pero con todo y todo puede haber
algunos sistemas muy parecidos también al de las gram negativas o epidérmicas. Incluso se han identificado sistemas nuevos, ¿no? Porque vimos que había 6 en el caso de las didérmicas, de las gram negativas. En este caso, casi todas, o la gran mayoría de los sistemas de secreción son sec o TAT, ¿sí? Sec o TAT. Pero pues también tenemos los sistemas de secreción tipo TSS1, que no requiere ser vital. Las gram positivas también pueden formar pilo sexual, ellas también pueden conjugar, ¿cierto? Entonces tienen el sistema TSS4 y vea que por ahí Mycobacteria y unos firmicutes como Streptococcus y Staphylococcus, esos pueden utilizar el sistema TSS7, que ese no estaba en el anterior. Incluso ellos diversifican, ¿cierto? Porque utilizan unas proteínas que son especializadas para el transporte de ciertas proteínas que no comparten con las demás y se llaman TSS7, ¿no? O sea, básicamente cuando hablamos de los TSS ya estamos empezando a hablar de unas maquinarias moleculares importantes, ¿no? Que son mucho más complejas que no sé qué. Bueno, lo que quería acabar en estos últimos 20 minutitos, si me regalan esos 20 minuticos, es la parte de crecimiento en sistemas biológicos. Bueno, en el laboratorio, pues yo no sé, me decías que sí han visto, ¿no? Se han visto este tema, ¿no? Porque le pregunté lo de los medios complejos y eso sí es algo importante, lo tienen que saber, lo de los medios complejos y medios definidos, porque la genética microbiana depende mucho de los medios sintéticos definidos. Es muy importante eso. Hablemos de este término de crecimiento, ¿no? O sea, crecimiento lo escuchamos en sistemas biológicos, lo escuchamos en sociedad también, ¿no? Lo escuchamos en economía, incluso, crecimiento económico. Pero no, centrémonos en el biológico, ¿no? Vamos a hablar de crecimiento, ¿sí? Como al incremento ordenado de los elementos que componen un sistema. Eso va a ser el crecimiento. En el caso de los sistemas biológicos, va a conllevar un aumento de la masa celular que eventualmente va a producir la multiplicación celular. Pero resulta que en los organismos, bueno, nosotros decimos que crecemos porque estamos más gorditos, estamos más altos, más cuajados, lo que sea. En los organismos unicelulares, y eso sí creo que ya ustedes todos lo tienen claro, que cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de un aumento en la población, ¿cierto? Crecimiento a nivel microbiano es crecimiento en el número de organismos, ¿sí? No es que el organismo está más gordito, más grande, no, el crecimiento es número de organismos, punto final, ¿ya? Eso es el crecimiento. Y eso pues puede ser resultado de la fisión, de la gemación, ¿sí? Puede ser resultado en el caso de los protozoarios por mitosis, ¿sí? Otra cosa importante, así como poniendo los elementos sobre la mesa, mira lo que tenemos en estas dos variables, ¿no? Metabolismo y crecimiento. ¿Qué hace? En el metabolismo toma esos nutrientes del medio, ¿cierto? Y mediante las reacciones de catabolismo y anabolismo, pues genera después biomasa y expulsa los desechos. En el caso del crecimiento, tomamos estos nutrientes para generar nuevas células, ¿sí? Aquí va, el término nutrientes es clave para las reacciones bioquímicas, pero en crecimiento esos nutrientes los vamos a utilizar para generar nuevas células, ¿sí? Entonces esto están ligados, pero pues en el punto que se podría decir casi que son secuenciales. Estas son preguntas muy interesantes que hay que tener para que se lleven a casa. Es cómo crecen las bacterias, ¿no? ¿Qué determina su tasa de crecimiento y cuándo se reinicia el crecimiento de una población que no crece? Esas son preguntas interesantes que uno tiene que tener, que creo que ha llevado a muchos de ustedes a decidir por qué lado de la microbiología se van a ir. Es básicamente responder estas tres preguntas, o por lo menos tangencialmente están trabajando en estas preguntas. O sea, aquí yo no me voy a gastar el tiempo en hablarles de los factores físicos y químicos que afectan el crecimiento, porque ya vieron la temperatura, ¿cierto? El pH, el oxígeno, eso ya lo vieron en microbiología. Que hablemos de otras cositas como para terminar, ¿no? Porque es importante saber cómo se adaptan fisiológicamente las bacterias a su ecosistema. Nosotros tendemos
tendemos a ver este cuento como bacterias que están en un plato de cultivo aisladas, ¿no es verdad? Siempre tendemos a verlo así. Pero mi llamado siempre es, y como esto va a ser la transición con Germán, es realmente ver las bacterias como parte de un ecosistema. Y es que tenemos ecosistemas que son realmente un desafío para las bacterias, ¿sí? Por ejemplo, en este lago de Australia, donde las concentraciones de sal, de este lago Rosarito, estas concentraciones de sal son altísimas, pero a pesar de eso, incluso mucho más altas que el mar, a pesar de eso, en estos lagos salinos de Australia se encuentran microorganismos que son capaces de sobrevivir en un ambiente hipertónico. Ustedes saben, hipertónico, isotónico, ¿cierto? Hipotónico, pues esto claramente para nosotros eso sería el final de la vida, ¿no? Nosotros nos metemos ahí, nos morimos al segundo, ¿no? Cuando alguien se va por ahí, Israel al mal muerto y se mete sin tener las precauciones, muere en cuestión de minutos. Y estos bichos viven aquí, pero los bichos están en Disneylandia, eso es para ellos su ecosistema favorito. ¿Y por qué? Pues porque saben cómo vivir, saben adaptarse, ¿sí? Ellas generaron una respuesta fisiológica para poderse adaptar a altas concentraciones de sal en el medio, para mantener sus condiciones internas estables, ¿no? Que es lo que yo les comentaba en fisiología, el metabolismo homeostático. Afuera puede ser que la cosa esté complicada, pero adentro, relax. Y estos son los halófilos, ¿no? También podemos estar en los polos y con todo y que uno dice, y en este frío que crece, ahí crecen las ciprófilas. Ellas son capaces de, a bajas temperaturas, evolutivamente ellas adquirieron ciertas características, por ejemplo, en su membrana, que le permite fluidez, ¿cierto?, a la membrana celular, porque a bajas temperaturas la membrana se quebraría, ¿no? Pero entonces ahí ya vimos que las bacterias, ¿cierto?, los cicrófilos, bacterias como tal, ¿qué tendrían que hacer para que su membrana pudiera ser más fluida en estas condiciones, ya que vemos membranas? ¿Qué propondrían? Y no me hagan colesterol porque me pego un tiro con banana. Las bacterias no tienen colesterol. Las bacterias no tienen colesterol. Porque el puntico del colesterol en la eucariotas, por cierto, ¿no? Donde estaba a bajas temperaturas, aumenta la fluidez, ¿qué propondrían? ¿Qué tendría la membrana? Bacterias. Bueno, resulta que sí puede haber cicrófilos que son arqueas, pero hay cicrófilos que son bacterias. Entonces, ¿cómo hacen? Pero argumenta, va bien. Entonces, sí, eso es exactamente lo que pasa. O sea, las bacterias, los cicrófilos, las membranas de los cicrófilos tienen mucho ácido graso insaturado. Muchísimo. Muy bien, exactamente. Las arqueas, ellas, recuerda que ellas se pueden armar su propio ciclo. Ellas, en los cicrófilos tú encuentras mucho de esas estructuras cíclicas que ayudan a tener una membrana más fluida. Pero bueno, vuelvo y yo le digo, uy, madre, a pesar de eso hay vida, ¿no? ¿Cierto? Los termófilos, aquí tenemos nuestras célebres termos acuáticos, muy bonitas. Ahí en Yellowstone, en el volcán Yellowstone, a temperaturas que están a los 70 grados y ahí viven sabrositos. Y eso es todo lo contrario a lo que acabas de decir. Eso es todo lo contrario, son más saturados. Porque termos, hay gente que cree que termos es arquea, ¿no? Termos es bacteria. Pero mira que sí hay procariotes que viven a más de 100 grados centígrados. Ahí sí estamos hablando de arqueas, ahí no hay chance. Y por más saturado que tengan la membrana, se le vuelve nada. Entonces, los termófilos, pues claramente, ¿cómo hacen para vivir? Casi que esto es inspiradora, esta serie de diapositivas, porque estos son temas que muy probablemente ustedes puedan tomar en su carrera. ¿Por qué es interesante conocer esto? La velocidad de crecimiento de la bacteria va a influir, por ejemplo, en la rapidez con la que un patógeno causa enfermedades, ¿cierto? Eso puede ser una de las razones que lleve a algunos de ustedes que quieran estar en la clínica. La velocidad de crecimiento de una bacteria influye en la rapidez con la que se echan a perder los alimentos contaminados para aquellos que quieran la microbiología de alimentos, estudiar. Todas esas preguntas que les puse al principio van a orientarse a través de un problema como estos.
Por ejemplo, los que nos hablaron de los degradadores de hidrocarburos, estas bacterias son útiles para limpiar los derrames de petróleo, pero eso solo sirve si esas bacterias crecen, ¿no? Pues porque son degradadoras, pero las tiramos allá y no crecen. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuáles fueron los de hidrocarburos? ¿Está por acá? ¿Y ya no hay más? ¿Cómo capan clase? Ah, pues Caroline. Sí, Caroline. Sí. O sea, ¿para qué hacen esa investigación? Tiran esas bacterias y no les crecen donde quieren. Pues obviamente hay que mirar cuáles son las condiciones con las que ustedes pueden trabajar para que realmente sea algo que valga la pena, porque no, que les devuelvan la plata. Bueno, aquí pues quería brevemente, pues ya me di cuenta que se me va a complicar el asunto de la división. Estas diapositivas, recuerdan que las vimos en biología molecular. Las traigo aquí de vuelta solo para que veamos en el mundo procariote, especialmente en el bacteriano, tenemos dos tipos de división, ¿no? La simétrica, si generamos dos células idénticas, en este caso se llama la fisión binaria, y la asimétrica, si tenemos dos formas de una bacteria y en la división se generan dos células distintas, a pesar de que genéticamente son lo mismo, forman dos fenotipos distintos, ¿cierto? Esas son cosas que vamos a ver en el mundo bacteriano, ¿cierto? Nosotros partimos de comunidades bacterianas a aislados cultivables. Eso es lo que podemos hacer nosotros en el laboratorio. Por eso yo les digo que muchas veces hay que pensar que lo que vemos en el laboratorio no necesariamente es la verdad, ¿sí? Ah, que sé que estabas diciendo que algo que te he dicho ella. ¿Y otra más? No. Sí, nosotros aislamos las que son fáciles de aislar, las podemos crecer en nuestro célebre medio de cultivo. Mírenlo, todo lindo, transparente, ¿no? Después de 24 horas eso huele a todo menos bueno, está completamente turbio y el punto es que aquí le estamos dando a estas bacterias recursos ilimitados, ¿no? Y entonces ellas se van a dividir en un intervalo constante que se llama, ¿cómo se llama ese intervalo? ¿Cómo se llama el intervalo constante? Venga, ustedes ya vieron crecimiento bacteriano en el laboratorio. En un ambiente con recursos, venga, estas preguntas, guiño, guiño. En un ambiente con recursos ilimitados, las bacterias se dividen en un intervalo constante llamado tiempo de generación. ¿Quién dijo tiempo de generación?